Hola Mateo, necesito contarte algo que pasó hoy en el colegio. Sé que va a ser un audio largo, pero por si algo me pasa quiero que alguien lo sepa. Pero por ahora, en serio, no se lo digas a nadie, ni a mamá, ni a papá, ni a nadie, ¿ok? Porque si esto se llega a saber, nos vamos a meter en un problema muy grande, muy grande. Todo empezó porque Fabián tuvo una idea, ya sabes cómo es él, siempre inventando tonterías para pasar el rato. Hoy quiso que nos quedáramos en el colegio después de que todos se fueran, solo para jugarle una broma al guardia de seguridad. El plan era esconderse, esperar a que el colegio quedara vacío y luego empezar a hacer unos ruidos raros por los pasillos, mover pupitres, tirar cosas, todo eso, para que pensara que lo estaban espantando o que había fantasmas. Y la verdad, al principio me pareció divertido. O sea, era viernes, no teníamos tarea y a todos nos dio risa la idea. Nos quedamos cinco: Fabián, Luis, Kevin, Andrés y yo. Cuando tocó la campana de salida hicimos como que nos íbamos, pero en lugar de salir por el portón, nos metimos al baño del segundo piso y nos quedamos ahí, en silencio, con los celulares en modo avión, para que nadie nos llamara ni nos delatara. Pero no vas a creer lo que pasó después. Esperamos como media hora. El colegio se fue quedando callado, más callado de lo normal. Después de un rato ya no se oían pasos, ni profesores, ni estudiantes, solo algún carro que pasaba lejos. Supusimos que ya era seguro salir. Kevin fue el primero que salió del baño. Se asomó por el pasillo y nos hizo una seña de que estaba despejado, así que empezamos con la broma. Fabián tiró un borrador desde el tercer piso hacia las gradas. Luis empujó un pupitre por el pasillo y yo golpeé una puerta con la palma abierta. Hicimos eso por varios minutos y de repente escuchamos al guardia gritar desde abajo algo como ¿quién anda ahí? O algo así. Pero no subió, no vino a revisar. Solo gritó una vez y luego se quedó en silencio. Eso nos dio más risa. Pensamos que se estaba asustando, que no tenía ni idea de qué estaba pasando y que iba a llamar a alguien o algo así. Pero después de eso no dijo nada más. Ni un paso, ni una linterna, ni un ruido, nada de nada. Fue entonces cuando Luis, que se había adelantado para ver por la baranda del segundo piso, nos dijo que el guardia estaba caminando hacia la bodega vieja, esa que está al fondo del pasillo de las aulas viejas, junto al salón de música. ¿Te acuerdas? La que siempre está cerrada con un candado, la que huele a humedad y donde dicen que hay ratas o murciélagos o no sé, algo hay ahí. El punto es que según Luis, el guardia entró ahí como si nada, ni siquiera forzó la puerta, solo la abrió y se metió. Eso ya nos pareció un poco raro. Esa bodega no se usa desde hace años, nadie entra ahí. Nosotros intentamos abrirla una vez y estaba cerradísima, pero él entró. Pero vieras después, las cosas raras apenas estaban empezando. Entonces fuimos a ver, caminamos en silencio, medio agachados, como si estuviéramos en una película. Nos pegamos a la pared del pasillo y llegamos hasta el marco de una de las ventanas que daban a la bodega. Estaba sucia, con polvo por dentro y por fuera, pero si te inclinabas un poco podías ver lo que pasaba. Y ahí fue cuando vimos al guardia, y ya nada de esto nos pareció gracioso. No estaba revisando nada, no estaba limpiando ni buscando a nadie. Estaba en el centro del cuarto, agachado, como en cuclillas, y tenía varias velas encendidas a su alrededor. No sé cómo explicarlo, pero las velas formaban como, no sé, como una especie de círculo, con símbolos raros, como dibujados con tiza o polvo blanco, no sé qué era. Él tenía las manos sobre las piernas y movía los dedos como si estuviera contando algo o marcando un ritmo y murmuraba, no sé, murmuraba cosas, pero no se entendía, no era español, no era inglés tampoco, era como, no sé, si hablara como otro idioma. Ahí en ese momento nos quedamos congelados, ninguno de nosotros dijo nada, solo lo mirábamos desde afuera, tratando de entender si esto era parte de la broma o qué, o si nos estaba haciendo una broma a nosotros, pero no lo era. Ese tipo estaba haciendo algo serio, no sé, algo raro. Nos quedamos mirando por esa ventana sucia, pegados al vidrio como idiotas. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo veíamos, el guardia no sabía que estábamos ahí todavía, o al menos eso pensábamos. Estaba completamente metido en lo que estaba haciendo, como si el mundo de alrededor no existiera. El cuarto donde estaba era una bodega vieja, ya te dije, ¿verdad? Las paredes estaban llenas de hongos y manchas de humedad. Había estantes oxidados, mesas rotas, libros viejos tirados en el suelo, todo cubierto de polvo, y en medio de ese desastre, él había limpiado un círculo perfecto en el piso, donde puso las velas. Eran como 10, todas encendidas, puestas con precisión. En el suelo, dentro del círculo, había unos símbolos raros dibujados. No eran letras ni dibujos normales, eran líneas curvas, triángulos, cruces, que no parecían de la iglesia.
y otras formas que no tenía ni idea de qué eran. Parecían hechos con tiza blanca o sal gruesa. Lo vi con mis propios ojos. El tipo estaba arrodillado, con la espalda recta, los ojos cerrados, murmurando algo sin parar. Como te dije, no era español, no era inglés, ni siquiera latín, o algo que puedas decir, es un idioma viejo, o algo así. Era como una combinación de sonidos, no sé cómo explicarte. Palabras que no tenían sentido, sonaban mal, como si alguien estuviera intentando imitar un idioma, pero todo saliera deformado y la voz no siempre parecía la de él. Por rato se le ponía como más grave o se escuchaba como si dos voces salieran al mismo tiempo, como si estuviera acompañado, pero solo estaba él. Después abrió una mochila negra que tenía al lado y sacó cosas, una figura rara, hecha como con palitos amarrados con un hilo rojo, como una especie de muñequito deformado. Las extremidades estaban mal hechas, como estiradas, y la cabeza era como desproporcionadamente grande. Tenía ojos dibujados con marcador negro, solo dos círculos horribles. Luego sacó un tarro de vidrio como uno de esos de mermelada, pero más grande. Lo sostuvo con cuidado, como si fuera frágil. Dentro había un líquido espeso y oscuro, como un aceite oscuro, no sé. Y flotando en ese líquido había algo que no te puedo explicar bien. A simple vista parecía un corazón, pero no como el de un animal ni el de un humano. Era, no sé, como más largo, como si estuviera mal formado. Tenía venas, arterias o lo que fuera, pegadas a los lados. Y lo peor de todo era que se movía, se contraía como si estuviera latiendo. Estaba vivo, o parecía estarlo. Te juro que eso fue lo que más me impactó. No lo entendía. ¿Qué clase de cosa guarda un corazón que late en un frasco? ¿Qué estaba haciendo ese hombre? ¿Y por qué ese corazón latía? Lo puso encima del círculo justo en el centro del dibujo de símbolos, junto con la figurita de palitos, y entonces empezó a hablar más fuerte. Los sonidos eran horribles, como si le doliera decirlos. Su voz se rompía, se le salía por la garganta como si algo le estuviera apretando desde adentro. Cada palabra hacía que el ambiente se sintiera más denso, como si el aire cambiara. Y no lo estoy inventando, ¿ok? El aire cambió. Dentro de la bodega y también afuera. Lo sentimos. Era como si la atmósfera se pusiera como más pesada. Empezamos a sudar todos, aunque hacía frío. Y un olor empezó a salir de la bodega. Primero era solo un olor raro, como metal. Luego fue peor, mucho peor. Olía como a sangre, como, no sé, como a carne podrida, mezclada con gasolina o algo químico. Kevin se tapó la boca con la camiseta porque iba a vomitar. Y justo antes de ese momento, Andrés, que estaba más atrás, hizo un pequeño ruido. Tropezó con un tubo que estaba en el pasillo y cayó contra una silla. No fue un golpe fuerte, pero suficiente como para que sonara. Todos nos volteamos y cuando volvimos a mirar por la ventana, el guardia ya no estaba arrodillado, estaba de pie y nos estaba mirando. No me preguntes cómo lo supo. Estábamos en la oscuridad, detrás de un vidrio sucio, con solo unas pocas velas alumbrando desde adentro. No había forma de que pudiera vernos, pero lo hizo. Nos vio a los 5, como si ya supiera que estábamos ahí desde el principio. Y lo peor es que nos sonrió. ¿Puedes creerlo? Nos sonrió. No una sonrisa normal. Te juro que su cara cambió como si la piel se le estirara, la boca se le abrió más de lo normal, casi hasta las orejas. Los dientes se le veían todos, no eran normales. Estaban amarillos, chuecos, algunos rotos, y los ojos, no sé qué fue eso, se le pusieron completamente negros. No tenían blanco, como si estuviera poseído, o como si no fuera él, o no fuera humano. Fabián fue el primero que salió corriendo, no esperó a que nadie dijera nada, solo pegó media vuelta y se echó a correr por el pasillo. Nosotros lo seguimos, corrimos sin pensar, bajamos las gradas a empujones, casi cayéndonos. Ni siquiera sabíamos a dónde ir, solo sabíamos que teníamos que alejarnos de esa bodega. Nos metimos al aula de biología, cerramos la puerta, pusimos una silla contra la manija, apagamos las luces y nos tiramos al piso. Intentando no hacer ruido, estábamos jadeando, sudando de frío. Nadie hablaba, nadie se atrevía. Y ahí fue cuando todo empezó a empeorar. Nos quedamos en el aula de biología por un buen rato, o al menos eso creíamos. En esos momentos uno pierde la noción del tiempo. Yo tenía el corazón a 1000, los brazos me temblaban y no podía dejar de mirar la puerta, esperando a ver la sombra de ese tipo aparecer. Nadie hablaba, solo se escuchaban las respiraciones agitadas
y a veces un quejido bajito de Kevin que tenía la cara pálida como papel. Y entonces pasó algo raro, un ruido. No fue un paso ni una voz, fue como si algo se arrastrara por el pasillo. No era una escoba, era como carne húmeda deslizándose por el suelo, algo pegajoso. Y no iba rápido, era lento, como si lo hiciera a propósito, como si supiera que estábamos ahí y quisiera que lo escucháramos. Uno de los tubos fluorescentes del techo empezó a parpadear, luego otro, se fueron apagando de a poco, como si algo estuviera drenando la energía, hasta que todo se quedó en completa oscuridad. Solo se veía la pequeña línea de luz que entraba por las rejillas de ventilación, y ahí fue donde lo vimos. No sé cómo llegó tan rápido, la puerta estaba cerrada, nadie la abrió, pero algo estaba al otro lado, porque se asomó por la ventanilla de la puerta, una cara, o más bien algo que parecía una cara, no era la del guardia, no exactamente. Era una cabeza desfigurada, como si alguien hubiera tomado una cara humana y la hubiera estirado por los lados, dejándola alargada, con la piel colgando. No tenía ojos, solo dos agujeros donde deberían estar. La piel parecía húmeda, casi gelatinosa, y en vez de nariz tenía solo un orificio grande, como un hueco negro que se movía cuando respiraba. Pero lo peor era la boca. Estaba abierta, pero no como una persona normal. Era como si se abriera hacia los lados, horizontal, llena de dientes filosos y delgadísimos, demasiados dientes. No era una sonrisa, era algo que parecía estar a punto de tragar a algo o a alguien. Kevin gritó, no pudo evitarlo, gritó con todas sus fuerzas, y eso fue como activar algo. La puerta tembló como si algo la golpeara desde afuera, no un golpe fuerte, era como si rascara la madera, pero no con uñas, con algo más grueso, no sé, eran como un tipo de garras, sonaba como unas garras. Fabián empezó a llorar, de verdad, no como un niño, sino como alguien que ya no puede más. Se le salieron las lágrimas, se tapó la cara y decía que quería irse, que quería a su mamá, y lo entiendo, yo también. El sonido desapareció por unos segundos, todos nos quedamos congelados, esperando otro golpe, pero no pasó. Y justo cuando comenzamos a pensar que quizá eso se había ido, la lámpara de emergencia se encendió sola. Esa que está sobre la pizarra era tenue, de esas que parpadean. Y ahí, al fondo del aula, en la esquina, había algo. No sé cómo entró, no tenía sentido, pero ahí estaba, una figura agachada, como si estuviera en cuclillas. Tenía el cuerpo todo torcido, los brazos demasiado largos, con los codos doblados hacia atrás como si se le hubieran roto, y los dedos, si es que eran dedos, eran huesudos, como ramitas secas, pero cubiertas de una piel grisácea y húmeda. No tenía ropa ni forma clara, era como un cuerpo mal hecho, ensamblado sin cuidado, como una mezcla de carne y hueso sin propósito. Nos miraba, no tenía ojos, pero sabíamos que nos miraba. Se movió de un brinco, sin hacer un ruido, de una esquina a otra del aula, como si flotara, pero lo peor fue el sonido que hizo después. No era un grito, era, no sé, como un suspiro al revés, como si inhalara todo el aire de golpe. Se escuchó en toda la sala, y al hacerlo sentimos algo dentro nuestro, como un tirón, como si algo invisible nos arrancara un poco del alma. Fabián empezó a convulsionar, se cayó al piso, se golpeó la frente con una mesa y empezó a sacudirse. Le salía espuma de la boca. Kevin se lanzó sobre él para tratar de detenerlo, pero no podía hacer nada. Yo no sabía qué hacer, quería salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. Era como si estuviera pegado al piso, literalmente. Sentía las manos heladas, como si tuviera agujas clavadas en las muñecas. Andrés estaba en shock, estaba sentado en una esquina con la mirada perdida, repitiendo, no es real, no es real, no es real. El bicho ese, porque ya no puedo decirle otra cosa, se nos acercó, y cuando lo tuvimos a menos de 1 metro, vi su cara, o lo que usaba como cara. Era humana, pero no de él. Era como si tuviera una cara humana pegada encima de la suya, como una máscara hecha con piel de alguien más. Estaba cosida con hilo negro en los bordes y tenía los ojos abiertos, no del bicho, sino de la persona a la que le arrancaron la cara. Los ojos seguían ahí, fijos, inertes, podridos. No aguanté, vomité. No sé cómo, solo me doblé hacia un lado y vomité sin parar. Y en ese momento, justo cuando pensé que era el final, se escuchó un grito desde afuera del aula, pero no era un grito normal, era una voz que conocíamos, era la voz del guardia. Estaba gritando palabras raras, las mismas del ritual, pero con más fuerza.
Se escuchaban por los pasillos, era como si estuviera ordenando algo, y el bicho se detuvo. Se giró hacia la puerta y desapareció. Así de simple, desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Fabián dejó de convulsionar, Kevin seguía llorando, Andrés se quedó en el suelo mirando al techo. Yo no sabía si todo eso había pasado en minutos o en horas. Lo único que sé es que algo entró al colegio esa noche, algo que no tenía que estar en este mundo, y que el guardia lo trajo a propósito. Después de que esa cosa desapareció, nos quedamos en el suelo sin decir ni una sola palabra, solo respirábamos. No sabíamos si era seguro movernos. Kevin se había orinado encima y ni cuenta se dio. Andrés seguía sin reaccionar del todo, solo nos miraba como si no supiera quiénes éramos. Yo sentía un frío en el pecho que no se me quitaba. No era solo susto, era otra cosa, como si algo se me hubiera metido por dentro. Pasaron varios minutos o tal vez más, hasta que el guardia llegó a la puerta, la abrió despacio, tenía la linterna en la mano pero no la prendió, solo se nos quedó viendo, nos dijo, ya se fue, no vuelvan a provocarlo. Y eso fue todo. Se dio la vuelta y se fue como si nada, como si no acabara de pasar todo lo que pasó, como si no hubiera nada raro en eso de traer a una criatura grotesca al colegio. Dejarla suelta por los pasillos y después hacerla desaparecer. Nos dejó ahí tirados. Nadie vino por nosotros. Nadie más apareció. Todo estaba completamente en silencio. Tuvimos que levantarnos solos. Fabián estaba mejor, aunque no hablaba. Kevin caminaba raro. Yo me sentía como si estuviera en un sueño, o más bien en una pesadilla. Salimos del colegio como pudimos. El portón estaba abierto. No había nadie más. Afuera no se escuchaba ni un carro. Las luces de la calle seguían apagadas. Todo estaba como detenido. Caminamos hasta la parada del bus y nos sentamos ahí sin decir nada. Eran como las 11 y algo. No sé cómo pasó tanto tiempo. Mi celular no tenía señal. A Kevin tampoco le servía el suyo. Fabián había dejado el teléfono en su mochila. Y Andrés, bueno, Andrés no tenía nada encima, ni su mochila. Solo estaba ahí con la mirada en el suelo. Cuando por fin apareció un taxi, lo detuvimos sin pensarlo. Ninguno quería quedarse solo. Nos fuimos todos a casa de Kevin. Le dijimos al taxista que era una pijamada. Él ni preguntó. Esa noche nadie durmió. Nos quedamos sentados en el cuarto de Kevin con las luces encendidas, solo mirando la pared. Hablamos un poco, pero no mucho. Cada vez que alguien intentaba contar lo que vio, se le quebraba la voz. Fabián se la pasaba frotándose los brazos como si sintiera que tenía algo pegado a la piel. Hoy no fuimos a clases, ninguno. Le dijimos a nuestros papás que estábamos enfermos, que nos dio fiebre o vómito. No tuvimos que actuar. La cara de todos decía todo. Ojeras, ojos rojos, manos temblorosas. Parecíamos zombies. Kevin no podía ni comer. Andrés no decía ni una palabra, solo se quedaba viendo el piso. Fabián no dejó de tener pesadillas en toda la noche. Me escribió como a las 3 de la mañana que sentía que algo estaba parado en la esquina de su cuarto, mirándolo, y yo apenas si dormí fue media hora. Me sudaban las manos, me despertaba con la cara llena de lágrimas sin darme cuenta, pero mañana vamos a volver, y no es porque queramos, es que necesitamos entender qué fue eso. Yo no puedo quedarme así, no puedo seguir con esa imagen dándome vueltas en la cabeza, esa cosa mirándonos como si ya sabía quiénes éramos, como si nos estaba esperando, como si fuéramos parte de algo que ya estaba planeado desde antes. Y lo peor de todo, el guardia, el muy desgraciado, actuó como si nada, como si eso que hizo ahí en esa bodega fuera parte de su rutina, un ritual, Mateo, un ritual real. No fue un juego, no era teatro, había símbolos, había fuego, había sangre, no sé qué era, pero no era pintura. Algo está mal en ese colegio y nadie dice nada. Los profes se hacen los locos o de verdad no saben, pero yo ya no confío en nadie, solo en los que estuvimos ahí. El guardia sabe más de lo que parece, mucho más, y no sé si está controlando esa cosa o si es parte de ella, no lo sé. Kevin quiere buscar la bodega de día, dice que tenemos que revisar bien todo, ver si quedaron muchas marcas o símbolos o si hay alguna entrada secreta o algo, no sé. A mí me da miedo, pero también siento que si no lo hacemos vamos a estar más jodidos. Como que no saber te come más que saber la verdad, por fea que sea. Fabián no está muy convencido, dice que él mejor se queda vigilando afuera, que no quiere volver a ver eso, pero igual va a ir. Le da más miedo quedarse sin saber que enfrentarlo. Y Andrés no dijo mucho, solo asintió, pero yo vi cómo le temblaba la mandíbula. Está cagado del susto igual que yo.
Yo tengo miedo, te lo digo así, sin vueltas. Me tiemblan las piernas cada vez que cierro los ojos. No quiero volver ahí, pero siento que tengo que hacerlo. No sé si es valor o estupidez, desesperación, capaz es un poco de todo. Pero algo me dice que si no hacemos esto ahora, después ya no vamos a tener oportunidad. No sé cómo explicarlo. Es como una sensación en el pecho, como cuando sabes que algo va a pasar, como cuando sientes que alguien te está mirando y volteas, pero no hay nadie. Porque esa cosa nos vio Mateo y no creo que se haya ido, no del todo. Desde anoche siento que algo me sigue, como una sombra pegada a mi espalda. Cuando apago la luz se queda un poco más de oscuridad de lo normal en la esquina del cuarto, como si algo no quisiera desaparecer con la luz. Y si mañana no vuelvo a escribirte o si no me ves llegar a casa, ya sabes que no era solo una broma, era algo mucho más grande, algo que estaba ahí desde hace mucho tiempo y que nosotros solo fuimos unos tontos más que lo despertaron. Perdón por mandarte todo esto así tan largo, ya sé que es un montón, que parece un audio eterno, pero necesitaba contárselo a alguien. No lo puedo guardar más en la cabeza. Nos hablamos mañana, si todo sale bien.